Buenos días, mis amados hermanos. Les doy la bienvenida a la casa de Dios para poder en este momento poder alabar y exaltar el nombre del Señor, amados hermanos. En este momento les pido que se dirijan a su Biblia a Salmos 28:7, por favor. Salmos 28:7, la palabra de Dios dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Amén, hermanos. Les invito a ponerse de pie para poder alabar a nuestro Señor, amados hermanos. Primeramente oremos, cerremos nuestros ojos y oremos al Señor para agradecerle acerca de este día, hermanos. Bendito Padre, te damos las gracias, Señor, por un día más de vida, Padre, por permitirnos estar contigo, contar contigo aquí con tu presencia, Señor, en la cual nos has permitido, Padre, poder llegar a tu templo, Señor, para poder escuchar tu palabra, Padre, que tú eres el único, Señor, en la cual nos permites poder llegar con bien y de igual manera poder regresar a nuestra casa con bien, Padre bendito de los cielos. Te damos las gracias por cada una de las familias que están aquí en este momento, Padre, que los bendizcas, que los llenes de fortaleza, de amor en sus corazones y paz, Padre bendito, en el nombre de ti, nuestro Padre, Señor y Salvador. Amén, Señor. Amén, hermanos, alabemos a nuestro Señor, hermanos. Ha triunfado con poder. Alabemos a nuestro Señor, hermanos, aplaudámosle. Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos
gracias. Que es importante, que, hermanos, saber tener en nosotros que el adorar no es lo mejor que nosotros podamos cantar, hermanos. El adorar es lo mejor que podamos hacer para nuestro Dios. Hacer una ofrenda totalmente grata hacia la presencia de nuestro Padre bendito, amados hermanos, que adorándole específicamente por espíritu y en verdad. Amén, hermanos. Amén. En este momento acompáñenos a adorar. Si los que deseen pueden cerrar sus ojos. Y es una nueva canción. Les invito a que puedan buscar en sus celulares, Señor y amados hermanos, acerca de esta canción. Adorémosle a nuestro Padre, hermanos.
presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré y más como tú. Cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Hermanos, bendito Padre, te damos las gracias por este tiempo de adoración, de alabanza hacia ti, Padre bendito de los cielos. Sabes que lo hacemos con todo el corazón para ti, Padre bendito, solamente para ti, Señor, que no somos nada si no contamos con tu presencia nosotros en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Con tu Espíritu Santo, Señor, nos proteges, nos alabas, proteges nuestro corazón de todo mal, Señor. Te dejamos nuestras vidas y el resto de nuestros días en el nombre de ti, Padre bendito nuestro de los cielos. Amén, Padre. Amén, hermanos. Muchas gracias por ayudarnos a alabar. Le invitamos a nuestro pastor para que nos ayude con la prédica del día de hoy. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, mis hermanas, ¿cómo están? Qué bueno, y gracias al Señor porque podemos reunirnos con esa libertad para poder adorar a un Dios vivo, un Dios verdadero. Voy a pedirles algo. Verán que esas bancas, estas sillas sí están desinfectadas. Pasen un poquito más acá adelante. Están dejando las de adelante, pero queremos que las de atrás utilicen los que llegan más tarde, ¿sí? Eso, gracias. Para poder dar espacio a los que lleguen después. Hoy damos gracias a Dios porque también la Iglesia Emanuel está participando en 2 iglesias más. Un grupo está en la Iglesia Magdalena Alta con el grupo de alabanza, predicación, ujieres, y también en la Iglesia de la República con el grupo de alabanza. Entonces oremos también que Dios siga bendiciendo a quienes están saliendo y que ojalá comencemos a salir más porque hay mucha necesidad dentro y fuera de nuestra congregación. Vamos a orar. Padre bendito, gracias porque en esta mañana tú nos permites estar aquí en tu casa, poder bendecirte, adorarte, sentir que somos hijos tuyos totalmente, Señor, que podemos expresarte una adoración de acuerdo a lo que tú nos pides, Señor. Pero también bendice a nuestros hermanos que salieron para la Iglesia Magdalena Alta,
y también para la Iglesia de la República. Bendíceles, Señor, guárdales y que la misión que ellos tienen sea perfeccionada por ti mismo, Señor. Te agradecemos también por el mensaje que tú nos das en tu palabra y que queremos reflexionarlo y que nos ayude a cada uno a buscar en tu palabra todas las respuestas, que aún los más grandes pensadores no la tienen, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien nos visita por primera vez? Levante su mano para dar la bienvenida. Muy bienvenida. Démosle un fuerte aplauso. Bienvenida. ¿Por acá alguien más? ¿Sí? Levante su mano para darle una cordial bienvenida. Todos ya son conocidos y gracias al Señor porque estamos aquí en su casa. Hay un versículo que es bastante controversial, porque es el único versículo donde dice que no hay Dios. ¿Sabían eso? Y ustedes se asustarán, pero sí, es verdad, ¿no? Pero hay que ver quién dice eso, ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y si uno va a tomar solamente la segunda parte, uno se hace ateo, ¿verdad? Y dirá, la Biblia dice que no hay Dios, entonces no hay Dios. Pero ¿quién lo dice? Lo dice el necio, el que realmente su alma y su corazón se han cegado. Y veamos el versículo completo en Salmos 14:1. Salmos 14:1. ¿Y alguien que lo pueda leer con fuerte voz? Gracias, mi hermanita. Desde tiempos inmemoriales, el hombre rechazó a Dios. Desde que Adán y Eva pecaron, fue un rechazo a Dios, fue una desobediencia a la voluntad de Dios. A veces los que quieren contradecir la palabra de Dios dicen, pobrecito Adán, pobrecita Eva, ¿cómo les van a poner a tomar una elección de el bien o el mal? Pero Dios creó a Adán, a Eva, a usted, a mí y a toda la humanidad con una capacidad de tomar decisiones de sus actos y de todo lo que tiene que ver con su propia vida. Entonces, el necio en su corazón dice no hay Dios, no porque lo haya confirmado o le hayan demostrado científicamente, no, simplemente él decide ser un ateo. Entonces, ser ateo es por elección, no por una convicción total de un razonamiento que le convenzca y que le ayude a definir que Dios no existe. Por esa razón, hay que justificar algo que viene a continuación en el mismo versículo. Como consecuencia se han corrompido, dice. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. De una negación de Dios se llega a una perversión, a una corrupción. Y es obvio, porque cuando llegamos a entender que existe un Dios, un verdadero Dios, que es justo, recto y el autor de todo bien, y que también nos exige una vida de bien, uno tiene que admitir que somos pecadores y que tenemos que rectificarnos, que tenemos que cambiar. Y eso se llama la conversión o el nuevo nacimiento. Pero el que no quiere admitir que es pecador y que necesita que haya un Dios soberano que le haga ver que las cosas no son como él piensa, hay una gran resistencia. Y hay varios nombres que se les dan a estos incrédulos.
¿Qué nombres nomás? Ateo, endurecido, necio, cauterizado la conciencia. ¿Qué más? Sin Dios. Algún nombre muy especial que dicen, soy un libre pensador. Y eso se dio justamente en las revoluciones francesas y luego las otras que atacaron a las iglesias, ¿no? También yo no soy religioso, o soy un humanista, soy un escéptico, un agnóstico, y etcétera, y etcétera. Es decir, hay diferentes formas de llamarse a lo mismo. Rechazar a Dios. Sí, no quiero saber nada de Dios, no quiero que Dios tenga nada que ver conmigo. Y de pronto personas que nacieron en hogares cristianos ya comienzan a crecer, llegan a la universidad. Por ahí vino un profesor que no cree en Dios y les convence de que no existe Dios, y llegan a la casa diciendo, papito, mamita, yo ya no creo en Dios. ¿Qué te pasó, hijito? No, todo ha sido una mentira. ¿Y cuál es la sorpresa del padre, de la madre? Que el hijo o la hija se declare ateo, agnóstico, libre pensador, etcétera, y etcétera. Si antes había una convicción y una seguridad de que tenemos un Dios a quien debemos todo. Pero si Jesús tuvo un escéptico en su grupo, ¿cómo se llamaba? Tomás. ¿Qué decía él? Si yo no meto mi dedo en la llaga donde estuvieron los clavos, si no meto mi mano en su costado, no creeré. Y era de los 12, ¿qué les parece? Algo increíble, ¿no? Ver que alguien que escuchó a Jesús ahí, cerca, uno de los 12, no creía en la resurrección de Jesucristo, a pesar de que Jesucristo sí les advirtió que Él iba a resucitar al tercer día. Pero las palabras de Dios, como que cuando ya exigen un poco más de fe, como que no se procesa la fe como debe ser. Entonces, para volver al necio, dice el necio en su corazón. Y analizar en su corazón significa que no cree en Dios por lo que no le haga falta demostraciones ni pruebas. Él no cree en Dios simplemente porque ha decidido no creer. Él dice, yo decido no creer. Puede hacer que se meta en discusiones y fuertes discusiones contra quienes sí creemos en Dios y en su palabra, pero a pesar de todas las pruebas y evidencias, seguirá cerrado, y eso es lo que simplemente es un necio. Alguien que se cierra, alguien que no escucha y que rechaza todo lo que esté a favor de Dios. Entonces la frase más trillada de ellos es para mí, para mí. O sea, como que se afirma el mismo, ¿no? Rechazando todas las evidencias que puedan darle, dice, para mí Dios no existe. Puede ser que para ti sí exista, pero para mí no existe Dios. Y se autoconvence de que Dios no existe, ¿no? Entonces, así hayan pruebas, haya lo que haya, es un asunto más bien de el corazón, de haber decidido, es de su voluntad decir, no hay Dios. Entonces ahí ya, ¿qué podemos hacer, no? Ya tratar de decirle a un ciego que sí existe la luz, o que existe el tal color o tal color o tal color, si él nunca lo experimentó. Pero aún más hay ciegos que no quieren ver. Y hay sordos que no quieren escuchar porque lo decidieron, no porque físicamente sean ciegos, ¿no? Y en lo siguiente que vamos a ver, ¿qué dice? En todo tiempo han existido los ateos prácticos. Y por ahí también toca la iglesia un poco, ¿no?
Los ateos prácticos viven como si no existiera ninguna deidad o valor religioso. Ellos deciden vivir así, sin aceptar nada de Dios. Pero también hay el ateísmo teórico. Bueno, ellos asimismo piensan, razonan, buscan otros que creen igual y leen esos libros de otros que se cerraron. Pero hay otra forma, ¿no? Es el ateísmo práctico. Aquella persona que vive como si Dios no existiera. Y ahí está el problema. Incluso aquellas personas que se dicen creer en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Eso también es grave, porque conociendo a Dios, no quisieron obedecerle. Es como aquel niño que no quiere obedecer. Por más que le diga, mamita, te quiero, te amo, le da un besito y todo lo demás. Pero cuando le pide que haga algo, no lo hace. ¿Dónde está ese amor a esa mamita o a ese papito? Así también muchos dicen, Dios te amo, y cantamos precioso, pero en la práctica no hay obediencia a Dios. Hay una doble moral. Es una actitud de jugar con Dios. ¿Y quién que juegue con Dios saldrá bien librado? Ojo, hay que tener mucho cuidado con eso. Veamos lo que nos dice Isaías 29:13. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esa es la pura religión humana. Seguir cosas que podemos aprender. ¿Podemos aprender a orar? Claro. A cantar también. A estar bien comportaditos dentro de un ambiente, de un templo, claro. Pero se acaba ese momento, ese culto, y desaparece toda esa formalidad religiosa y cambia la actitud y brotan cosas que totalmente no tienen nada que ver con lo que supuestamente cree. Es una dualidad, una hipocresía espiritual, vivir en esos dos mundos. Pero es muy peligroso, porque por una parte decimos creer en Dios y adorar a Dios, pero por otra parte puede ser que neguemos todo, ¿no? Hay otra actitud que se llama el apateísmo. Sí, así se llama. ¿Qué dice eso? Es una apatía o falta de interés respecto a la existencia o la inexistencia de Dios. Y miren lo que dice ahí. ¿Qué dice? Me tiene sin cuidado si existe o no existe algún Dios o alguna diosa. No es algo que me interese. Es una apatía total. Si tú quieres seguir esa religión, síguela. Yo estoy bien. No me hace falta, ¿no? Ahí vemos esa apatía hacia las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el humanismo es la forma de creer que el hombre ha superado todas las cosas, no necesita de Dios. La medicina se ha elevado, la tecnología se ha elevado y ahora vivimos felices supuestamente en un mundo que ha resuelto la mayoría de los problemas. Pero es decir, ignorar voluntariamente a Dios. Otra vez, decido ignorar a Dios. Si Dios existe, ¿qué me importa? Si no existe, ¿qué me importa?
El apateísmo llega a esa total apatía hacia Dios, hacia quien le creó, hacia quien fundó todas las cosas que existen. Peor para decir yo adoro a Dios, no hay necesidad, dicen, ¿no? Y claro que ellos están en las universidades enseñando a nuestros hijos, están dirigiendo instituciones muy importantes, están enseñando y opinando en la televisión, en la radio, y escriben muchos libros. Ahí se enseña la apatía hacia Dios. Tal vez sea una forma más sutil, porque no niegan directamente, no lo niegan, pero sí crean una apatía. Y comienzan a decir a los jóvenes, bueno, si tú crees en tu Dios, bueno, allá tú, pero a mí eso no me interesa. Yo estoy bien sin Dios. No lo necesito, en otras palabras, ¿no? Pero hay que ver en qué termina todo esto y veamos que esas dudas terminan en lo peor. Veamos lo que dice Romanos 1, desde el 19 al 21. Romanos capítulo 1, desde el versículo 19 al 21. ¿Qué nos dice ahí? Voy a leerlo. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Qué tremendo, ¿no? Dios ha hablado por medio de la naturaleza, de lo visible. No había Biblia en los tiempos antiguos, no había quien le predique de Dios, pero la naturaleza enseñaba acerca de Dios. Por eso en el Salmo 19, versículo 1 dice, ¿qué dice ahí? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué fácil cuando alguien puede leer en la creación la maravillosa obra de Dios, ver el poder de Dios en todo lo creado, esa creación inteligente, no al azar, no aleatoriamente, sino que hay un propósito, un diseño perfecto en todo. Pero el que se ciega y dice no existe creador, está viendo todo, pero no lo admite. El trío Mar del Plata hizo una canción muy linda que cantábamos hace unos 30 años, creo, ¿no? Frente a una flor, yo me detuve a ver un día. ¿Qué cosa? La belleza que Dios ha creado. Algo tan sencillo, ¿no? Pero póngase a ver, las flores que son artificiales distan mucho de la perfección con que Dios ha creado una flor en la naturaleza. Y todo lo demás que comenzamos a tratar de imitar, por más que sea una imitación cercana, jamás llega a igualar, peor a superar. Entonces, nosotros tenemos que subrayar lo que dice, que todas las cosas, ¿no?, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. No es que recién nos estamos dando cuenta de que Dios ha hecho maravillas. No, desde que Dios creó, Adán y Eva ya vieron esa maravilla más claramente que ahora, porque ahora con la contaminación y la destrucción que hay, muchas cosas se han opacado. Pero también la actitud del hombre, dice al final en el versículo 21, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El corazón
entenebrecido. ¿Qué es el corazón entenebrecido? Es aquel corazón que está en tinieblas, no tiene la luz del Espíritu de Dios. Cerró todas las cortinas, las puso de color negro para que no le entre la luz que ilumina su pensamiento y su corazón. No se distingue ya la verdad de la falsedad, ni tampoco se aprecia ni el bien para distinguirlo del mal. ¿Qué dice Efesios 4, versículos 17 y 18? Si alguien lo lee, por favor. Muy bien, gracias. Aquí une varias cosas. Vanidad de la mente. No piensa profundamente en la verdad. ¿Qué más? El entendimiento entenebrecido. No es la bomba que ahí está de color negro, ¿no? El corazón físico, sino su mente, su pensamiento. ¿Qué pasó con su pensamiento? Es vano, no profundiza en lo que Dios quiere enseñarle. También ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia, dice aquí, que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces es una decisión de endurecerse, una decisión de no aceptar la verdad de Dios. Por eso decía Romanos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Qué lindo es ver en una película maravillas, cómo nos convencen de las falsedades del mundo. Qué lindo, porque ahí hay actores que lo hacen perfectamente, lo dicen con una gran capacidad de convencimiento y vamos negando la realidad de Dios, porque ya lo dijo un gran actor, tiene que ser cierto, porque lo dijo un gran actor que es agnóstico, es cierto, pero cuidado, ¿no? Cuidado, porque en el fondo produce una dureza en el corazón. Y el 19 que dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad hacia Dios, ¿no? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Toda clase de impureza. Entonces, necesitamos nosotros analizar por qué negar a Dios para poder tener libertad, para hacer lo que simplemente ellos quieran. Que no haya quien les acuse, que no haya quien les diga, vas a rendirme cuentas al final de todo esto, ¿no? Porque hay que negar que va a haber un juicio, hay que negar que Dios juzga la conciencia del hombre. Dios quiere que usted y yo no estemos engañados ni dejándonos engañar tan fácilmente, ¿no? Ahora en los versículos siguientes, 22 al 25, ¿qué dice ahí? Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto ¿a quiénes? A las criaturas antes que al Creador. Y como dice al final, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cuando yo cambio a Dios, que es infinito, por lo material, por lo humano, es el peor error.
Como que le dieran un billete, que usted tenga un billete de $1 millón, hipotéticamente, ¿no? Y que le entreguen un centavito. Para hacer la comparación nada más. Es el peor negocio de su vida, cambiar a Dios por la mentira. Cambiar a Dios perfecto y eterno por algo que realmente no vale la pena. Entonces, la gloria divina por la gloria humana. Qué brillante que es este gran filósofo. Se los exalta. Eso siempre ha habido. Veamos lo que dice en Hechos capítulo 12. Y vamos a ver desde el versículo 21 al 24. La palabra del Señor dice: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, es decir, les exhortó, les habló. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio, ¿qué cosa? La gloria a Dios. Y expiró comido, ¿por qué? De gusanos, ¿no? Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Un hombre que se jactaba de su poder, porque era el rey Herodes Agripa primero, se jactaba de su poder, de su elocuencia, porque estos reyes tenían la oportunidad de estudiar en las mejores escuelas de ese entonces, oratoria, filosofía y todas las demás cosas que podían aprender. Y era muy capaz de convencer a la gente, ¿no? Y él comenzó a hacer su discurso muy elocuente. ¿Y qué decía la gente cuando lo aplaudía? Voz de Dios y no de hombre. Estaban dando la gloria ¿a quién? A un señor, a un hombre, poniéndolo en la posición de Dios. Un error terrible. Y él recibió esos aplausos, se le hinchó el pecho. Y claro que lo mismo pasa en otros escenarios, ¿no? Pero viendo Dios el corazón de este hombre que se elevó y se colocó en vez de Dios, un ángel de Dios lo hirió y al instante murió. Y el detalle, los gusanos comenzaron a comerlo. Quiere decir que somos menos que el gusano, porque cuando morimos son los gusanos los que nos devoran, a menos que nos cremen, ¿no es cierto? Y usted y yo, si no nos entierran, si no nos creman y nos entierran, nos va a pasar lo mismo, pero ya después de que Dios decida llevarnos. Eso nos da una gran lección. El ser humano es menos que el gusano materialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando muere, los gusanos lo van a devorar. Ahora, ese hecho de haber cambiado la gloria de Dios por la mentira nos lleva a la idolatría, como ya lo leímos, ¿no? Y de la idolatría llegamos a la inmundicia. En cada época la inmundicia ha tenido sus manifestaciones concretas. Ahora vemos que los aparatitos, la tecnología también trae inmundicia. Y algunos han llegado a esclavizarse a la inmundicia por medio de la tecnología. ¿Dónde hay más pornografía? En los equipos donde usted puede conectarse con esas redes, esas páginas donde se lanza toda esa basura, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el hombre decidió dejar a Dios por
adorarse él mismo. Entonces veamos como dice en Romanos, cambió la gloria de Dios por imagen de hombre. ¿Se ha adorado a los santos? ¿A las vírgenes? La misma religión lo ha promulgado. Los emperadores también fueron adorados, ¿verdad? Y actualmente, los futbolistas famosos, Maradona, ¿es adorado? Sí, un grupo de personas lo adoraba. Actores de cine, cantantes, se les llama ídolos, ¿verdad? Porque escucharlos es como que escucharan algo divino. También en imágenes de aves, los egipcios adoraban a un dios llamado Horus, que tenía cuerpo de hombre y cabeza de halcón. Ese era Horus. Y asimismo otras aves que adoraban. De cuadrúpedos, los hindúes adoran a los animales. Muy típico es la vaca sagrada, ¿verdad? Las vacas son intocables, ¿no? Son dioses. Reptiles también dice Romanos, ¿no? La serpiente emplumada de Quetzalcóatl. Imagínense, en las diferentes religiones se han manifestado estas adoraciones a los animales. Y no es que antes, ahora mismo, ¿no? Muchos están siguiendo esas religiones que hablan de adoración a seres creados por Dios. Entonces, creer en Dios es la seguridad más grande que puede tener el ser humano. Pero no creer en Dios es entrar en una inestabilidad porque quiere escuchar más voces que le afirmen de su incredulidad. Está buscando a alguien que le diga algo mejor que el otro que ya escuchó. Leí este libro, pero creo que ese otro me va a ayudar más en mi incredulidad. Y así va buscando sin satisfacción lo que solamente Dios puede satisfacer en su hambre espiritual. Entonces hay 4 cosas fundamentales, 4 cosas que realmente, si no creemos en Dios, tampoco existirían y que las necesitamos tanto. En primer lugar, si no hay Dios, no hay significado para la vida. Las preguntas existenciales famosas que se han hecho todos los filósofos, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? Responderse a eso le da tranquilidad y seguridad en la vida. Pero cuando alguien no ha respondido a eso y busca un significado para su vida, vamos a ver algunos filósofos científicos cómo han tratado el tema. El primero es el famoso físico cosmólogo que hace poco murió, ¿no? Steve Hawking, ¿no es cierto? Muy famoso, que él, claro, tenía una discapacidad total en su cuerpo, pero su cerebro era un genio, ¿no? Porque él estudió el origen del universo, escribió algunas teorías, pero él decía algo que no empata con la realidad. Somos criaturas muy insignificantes en un planeta menor, de una estrella muy promedio entre los vecindarios exteriores de una de los cientos de billones de galaxias. De modo que es difícil creer que en un Dios que cuidara de nosotros e incluso notara nuestra existencia. Mirar a Dios como que fuera un ser limitado es el peor error, porque la palabra de Dios nos habla de un Dios infinito. Si yo le voy a comparar a Dios con mi capacidad humana limitada, es el peor error, porque Dios es infinito, nunca puede compararse con el ser humano. En Isaías ya lo decía, porque mis pensamientos no son vuestros, son más altos
Es como que comparas los cielos con la tierra. No hay comparación. Y pensar que Dios se va a comparar con nuestra capacidad, tenemos que tener mucho cuidado. Otro filósofo, matemático, que dice lo siguiente: la humanidad es un curioso accidente en un pozo de agua. Bertrand Russell, un británico, matemático, que siempre ha estado atacando la creencia en Dios. Y él escribió un libro justamente llamado Religión y Ciencia. De esa manera han ido opinando los agnósticos y ateos. El director de cine italiano, Federico Fellini, ¿qué decía? Como muchas personas, no tengo religión y estoy simplemente sentado en un pequeño bote arrastrado por la corriente. Vivo en las dudas de mis deberes. Creo que hay dignidad en esto, simplemente en seguir trabajando. Esta es la forma en que son las cosas. Pero dirás tú, ¿y ahora qué podemos hacer? Hoy nos vemos desnudos, indefensos y más solos que cualquier otro momento de la historia. Estamos esperando algo, quizá otro milagro, quizá a los marcianos, quién sabe. Hay una ambigüedad, no hay salida en las palabras de este director de cine, tan aclamado, ganó Óscares y mucha fama. Son expertos obviamente en lo que hacen, pero cuando tratan de enseñarnos acerca de la existencia de Dios se equivocan totalmente, ¿no? Pero ¿qué nos dice Jesús? En Juan 10, versículo 10, ¿qué nos dice? El ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir, pero yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es la gran diferencia entre todos los pensamientos y todas las ambigüedades filosóficas con la afirmación segura de Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y en abundancia, es decir, nos da un sentido para nuestra vida. Y también lo que dice Efesios 2, versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para, ahí hay un propósito, ¿no? Para buenas obras, las cuales Dios puso de antemano a fin de que las pongamos en prácticas. Mi vida tiene sentido porque Dios le da sentido y me ha dado un propósito para que yo lo cumpla. Si hago el bien es porque Dios quiere que yo haga el bien. Y cuando hago el mal, Dios me dice, un ratito, cuidado, se enciende la luz roja, por ahí no puedes ir. En tercer lugar, si no hay Dios, no hay reglas a que atenernos. Es decir, lo mismo da hacer el bien que el mal. Y la gente se ha cegado que ahora ya hasta se ha legalizado cosas que en la palabra de Dios dicen que no son buenas. Isaías 5:20, por favor. ¿Qué nos dice Isaías 5:20? Ay, es un juicio, ¿no? Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Le cambian, le viran todo. Y la palabra que decimos es un necio. Si dice que es de día siendo de noche, déjale nomás porque no va a convencerse, ¿no? Y así es con las personas que a lo malo le dicen bueno. ¿Qué es bueno? El pecado. ¿Qué es bueno? La inmoralidad. Que no hay que preocuparse, que hay que hacerlo sin cuidado.
Otro famoso, el psicoanalista, ateo, filósofo humanista, Erich Fromm. ¿Qué decía él? El bien y el mal no existen si no hay libertad para desobedecer. Ahí nos da una palabra clave. ¿Qué se busca? Poder desobedecer. Libertad para desobedecer. Entonces, el ateo no tiene reglas para su vida y un universo aleatorio, al azar, no da pie para afirmar que existe el bien y el mal. Otro famoso ateo, terriblemente ateo, Friedrich Nietzsche. ¿Qué dice? Cuando uno desecha la fe cristiana, se olvida de la moralidad cristiana. Esta moralidad de ninguna manera es evidente en sí misma, rompiendo un concepto principal del cristianismo. Ellos se dan cuenta que están pensando mal y actuando mal. Se quieren autoconvencer de que están bien. Y por eso escriben tanto y tanto y tanto tratando de explicar algo que ni ellos mismos creo que se convencen, ¿no? Pero ¿qué nos dice Deuteronomio 30:19? Que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir. Te puse delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios no nos obliga a ser buenos, peor a ser malos, ¿no es cierto? Escoge tú. Tú eres el que decides si quieres vivir una vida correcta, agradable a Dios, o una vida incorrecta, de pecado. Dios no está obligando a que nadie sea correcto. Le ha dado libertad para decidir, pero con la responsabilidad de sus actos. Que va a haber un juicio, lo va a haber para poder rendir cuentas delante de Dios. Y por último, en cuarto lugar, si no hay Dios, no hay esperanza. Claro, el ateo no tiene esperanza para su vida. Él simplemente vive, como dicen algunos, como los hámster, ¿no? Dando vueltas en la rueda, ¿no? Sin llegar a ningún lugar. Dale y dale y dale y dale. Se cansa, mas luego otra vez dale y dale y dale. Pero nunca avanza a ninguna parte. Hay uno de los filósofos que yo nunca entendí, porque me mandaron a leer, ¿no? Cuando estaba en el colegio, La náusea, de Jean-Paul Sartre. Es un filósofo existencialista que prácticamente quiso hablar de que vivir y existir simplemente es la peor desgracia, porque es un vacío existencial total, ¿no? ¿Y qué decía Sartre? La vida es un breve intervalo de tiempo entre la nada y ¿qué más? Y la nada. Y de dudosa importancia. Así hablan los filósofos existencialistas. No hay un sentido de vida, no hay un propósito, no hay esperanza. Y lo que se vive es un sufrimiento. Los existencialistas hablan de eso, ¿no? Y viven sin un sentido, sino que aguantando la Angst en alemán, la angustia de vivir. Eso es lo que el filósofo vive y experimenta. Entonces, en un mundo sin esperanza. Eso es lo único que dicen los filósofos. Y más adelante dice, este famoso filósofo Sartre escribió una obra que representa como pocas esa sensación de vacío que parece aquejar al hombre contemporáneo desde los albores de la modernidad. Un vacío, entre paréntesis, una náusea que pervierte la
percepción del mundo y aboca a una existencia frágil, caótica, sin aparente propósito. Ahora, los filósofos lo pueden escribir, pero hay otros que no son filósofos, pero lo practican. Esta vida no tiene sentido, compadre, échele otra, ¿no? Y otra, ¿no? Es un existencialismo vacío. No tiene sentido su vida y quiere escapar con el alcohol, con las drogas, con el sexo y todo eso tratando de llenar algo que no puede llenarle nadie sino solamente Dios. Un filósofo cristiano, San Agustín, decía: Dios nos ha creado, pero hay un vacío en nuestro ser que solamente Dios lo puede llenar, porque ese vacío tiene la forma de Dios. Qué bonita manera de decirlo, ¿no? Pero es la verdad. Todo hombre nace con ese vacío. Mientras no tenga a Dios en su corazón, seguirá buscando y cada vez a lo mejor más engañado hasta no saber qué hacer. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Qué lindas palabras aquí en Primera de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Hay un propósito más allá de esta vida, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, para vosotros, dice aquí. Así es que si usted dice: no tengo nada, no soy nada, no valgo nada, si tiene a Cristo, le da el valor perfecto, aquí, ahora y más allá. Amén. Entonces la pregunta final, porque algunos ya dijeron: este pastor nunca va a terminar, ¿no? Ya estamos dando el último paso, ¿no? ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Decía Jesús. ¿No caerán ambos en el hoyo? Muchos filósofos ciegos están guiando a otros ciegos. Sea maestro universitario, sea filósofo famoso que escribe, que ha dado grandes conferencias, grandes discusiones, pero así vivimos, apuntando hacia un humanismo ciego, sin Dios, sin esperanza, negando la existencia de Dios. O nos vamos hacia Dios en una fe y una certidumbre de que Dios es todo para nuestra vida. Amén. Pero al final del final, lo único que quisiera que recuerden también es que todo creyente dice en su corazón: si hay Dios, tengo ¿qué cosa? Significado, tengo propósito, tengo reglas, tengo esperanza. Si usted encuentra un cristiano por ahí que dice: ¿y ahora qué pasará? No hay nada bueno en esta vida. Por favor, dígale: ¿crees en Dios? Si crees en Dios, basta, porque esa fe te da sentido a tu vida. Y también podemos decir con seguridad: en mi fracaso, Dios es mi esperanza, ¿no es cierto? En mi oscuridad, Dios es mi luz. En mi debilidad, Dios es mi fuerza. Y en mi tristeza, Dios es mi consuelo. ¿Hemos vivido eso? ¿Nos ha pasado eso? Amén. Dios llena todo, porque Él es perfecto. Y todo lo que Dios hace es perfecto. Amén. Vamos a orar.
Bendito Dios, te agradecemos porque una vez más nos muestras en tu palabra que aunque hayan 1000 voces o millones de voces que te nieguen tu existencia, tu poder, tu perfección, basta solamente tu palabra y la fe, que es la humillación para decir, no yo, sino tú, como lo decía Pablo. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y eso es lo más importante. Gracias, Señor, por la fe que nos hace vivir en otra dimensión. Bendito sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.